Bueno, el taller experimental es un taller de noveno semestre que forma parte de los cursos de titulación. Se complementa con el décimo semestre, entonces es un año de taller, digamos. Entonces, el taller experimental lo que busca es justamente poner en crisis a los estudiantes desde la metodología y la aproximación al proyecto y a las ideas tanto urbanas como arquitectónicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el taller experimental? Hemos generado una serie de ejercicios previos, como una especie de calentamiento o de preámbulo a lo que va a ser el taller experimental. Y lo que hacemos es, en este caso, en este semestre, hicimos un primer ejercicio que es un pabellón experimental nuevamente, donde los chicos han primero trabajado, digamos, con situaciones o eventos que estaban destinados en el espacio público o en el espacio urbano que estábamos trabajando, que es el caso de estas 6 láminas de acá que hemos trabajado en el Ejido y toda la zona de la Corte Constitucional, de los juzgados, etcétera, ¿no es cierto? Como un espacio político, un espacio, digamos, de conflicto. Y para hacer una primera aproximación, hemos generado unos ejercicios de pabellones que debían evidenciar usuarios y situaciones en el sitio de Ejido, y que uno de ellos es de este proyecto que salió de acá, que es un pabellón de luz en el Ejido que funciona como una lámpara urbana que ilumina una zona descuidada del sector y permite, digamos, que se genere una nueva actividad y un nuevo sistema de recorrido y, como les decía, una lámpara urbana que da, digamos, una condición de mayor seguridad al sitio. De este primer ejercicio también salió toda la estructura que estamos viendo acá, que fue la reunión de 3 ideas de 3 chicos del movimiento, la estructura y la forma de exponer a través de una piel expositiva. Entonces, de los pabellones, que este fue un ejemplo, esta infraestructura reúne 3 ideas de estudiantes para generar la problemática que era cómo exponer los niveles o los 4 ejes temáticos que tiene la facultad. Con esto logramos este espacio. Aquí adentro tenemos la exposición de noveno semestre, que lo que cuenta ahora es la primera aproximación al sitio y a las primeras ideas conceptuales, y que después afuera vemos ya lo que es décimo semestre, donde vemos los proyectos más elaborados y que están ya en un nivel de anteproyecto, ¿no es cierto? Lo que hacemos en el taller experimental es, por una parte, experimentar en metodologías, experimentar en temas, en condiciones funcionales de la edificación, en condiciones programáticas, condiciones formales e incluso estructurales y constructivas. La segunda etapa del taller es justamente poner a los estudiantes en la situación real de cómo armar un proyecto, que es justo lo que hicimos acá. En este semestre hemos trabajado con la idea de repetición y ensamble. Entonces, el pabellón está construido a través de ensambles de piezas de madera, ¿no es cierto?, con destajes que van juntando los nodos unos con otros, y el movimiento del pabellón para que esto pueda moverse de situación, ¿no es cierto? Y obviamente poner a los estudiantes en la situación de construir el espacio. Entonces, con esa construcción formamos la exposición, y es, digamos, la segunda parte del taller, ¿no es cierto? Hicimos el pabellón como ejercicio total, la construcción de uno de ellos, y la tercera etapa fue justamente el análisis de sitio, nuevamente experimentando cómo analizar un contexto urbano. Esta vez lo analizamos desde el conflicto. Entonces, lo que hicimos es tomar una porción de territorio que, como les decía, es el Ejido y sus alrededores, y comenzamos a analizar los conflictos que la zona tiene, entre ellos temas de protestas, prostitución, venta de drogas, comercio informal, abandono de infraestructuras. Entonces, esos temas que están pasando en el sitio fueron como el insumo para nosotros poder hacer el análisis de sitio y encontrar proyectos específicos que luego se van a convertir en los proyectos de titulación. Estamos hablando de infraestructuras, proyectos que van a ser infraestructurales, entonces van a hablar de infraestructuras de salud, de educación, de cultura, de trabajo de calle, ¿no es cierto?, situaciones de riesgo y situaciones políticas, ¿no? Entonces, a través de ese conflicto, los chicos han entendido y han encontrado posibles proyectos de titulación. Esto que vemos aquí, como les decía, es noveno semestre. Tenemos la parte del taller, digamos, teórico también, que ellos están analizando piezas y espacios, tipos de sensaciones de los espacios, y el taller BIM, que analiza justamente el territorio a partir de oportunidades económicas, oportunidades de comercio, oportunidades de negocio que son importantes en la ciudad y que evidencian sitios que son atractivos del sector inmobiliario, ¿no? Si vamos ahora a la parte de afuera, ya está expuesto lo que es el resultado del décimo semestre, ¿no? Comenzamos a ver, bueno, proyectos, digamos, donde ya podemos ver el anteproyecto arquitectónico, y lo que ya comenzamos a ver acá, que es el resultado del noveno, es que hay nuevamente como exploración en sistemas constructivos, en cómo influir o cómo generar propuestas en contextos urbanos consolidados, históricos, o cómo a través de la materia podemos generar nuevas propuestas arquitectónicas, que son proyectos como estos, donde también se está trabajando o se está, digamos, explorando
desde la función, desde el papel que cumple el mobiliario en el espacio, de cómo los elementos flexibles trabajan con los elementos estáticos, ¿no es cierto? Y cómo podemos a través de eso generar nuevas exploraciones de la forma de ocupar el espacio, ¿no? O tenemos acá ya más resultados del taller experimental, ¿no es cierto? Tenemos exploraciones donde hay trabajo de proyectos en infraestructuras existentes, donde, por ejemplo, en el caso del mercado Iñaquito, hemos trabajado primero con un nuevo edificio que ahora rompe la horizontalidad del mercado y trabaja ahora el mercado en vertical y genera una junta que incorpora las nuevas dos formas de ocupar el mercado e incluso la manera de exponer y vender los productos, ¿no? Hemos también trabajado en la exploración del módulo base que genera la idea de mercado, ¿no? Entonces esto genera una nueva concepción del mercado Iñaquito, ampliando su capacidad, subiendo la escala del mercado y trabajando, ¿no?, nuevamente en esta condición explorativa o experimental, tanto desde la función, la forma, la materia y la manera de resolver un programa, ¿no? Todo esto es el experimental. Ajá. Entonces vemos experimentaciones desde también las herramientas digitales, ¿no? Que es un poco lo que también queremos buscar, no haciendo que la herramienta digital sea el mecanismo para generar un proyecto, pero sí como una herramienta de proceso, ¿no? Igual siempre trabajamos con la materia, trabajamos con las manos, con el dibujo primero, y luego ya podemos hacer estas exploraciones donde la herramienta nos permite tecnificar la idea, ¿no? Hemos trabajado ideas como, bueno, el Hospital Pediátrico de Carapungo, por ejemplo, que es una idea evolucionada del Mad Building, ¿no? De esta idea del edificio tapete, donde el espacio vacío configura la relación funcional y conectiva de los espacios. Entonces vemos que es un sistema modular, repetible y que a través de los patios articula, digamos, su función y genera una nueva lógica de hospital pediátrico, ¿no? O tenemos el hospital oncológico que en este caso se está trabajando desde la pieza estructural, ¿no? Entonces hemos trabajado en este caso las vigas óseas, ¿no? Como lo que hacía Miguel Fisac hace algunos años atrás en España, y los prefabricados. Entonces este es un proyecto que es totalmente prefabricado y que trabaja estas vigas en formas de huesos, con incluso huecas por dentro, para generar una mayor inercia en las piezas constructivas y una estética propia del edificio, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un edificio que es una cárcel vertical, nuevamente en este tema experimental, cambiar la lógica de la cárcel y hacer un centro penitenciario que ahora ocupe un terreno de menor escala, pero que ocupe su programa o la cavidad del programa en un sentido vertical, ¿no? Entonces se ha trabajado desde la celda, desde cómo funciona la celda a nivel de la habitabilidad del preso, para ir modulando el proyecto hasta llegar a la escala total, ¿no? O hemos trabajado, como en este caso, digamos que es en el Parque de la Carolina, que este es un equipamiento lúdico, ¿no es cierto?, donde el programa y el edificio nace desde pensar qué es lo lúdico en un parque, cómo la gente se relaciona con el sentimiento de diversión, ¿no? O este caso, digamos, donde ya es un equipamiento equino, ¿no es cierto?, donde ya hemos dejado de lado la persona y ahora el proyecto comienza a trabajar desde el caballo, ¿no? Desde la modulación del caballo, desde la estética propia de la arquitectura equina, ¿no es cierto? Y eso genera una condición diferente de cómo construir, de la materialidad, de las atmósferas, de los espacios, la modulación, etcétera, ¿no? Esto, digamos, en cuanto a lo que es el taller experimental. Y después, bueno, el pabellón, que es lo que termina de englobar todo y que marca la exposición que es noveno y décimo semestre. Dale. Te quería preguntar un par de cosas. En el experimental ustedes no usan referencias, porque bueno, creo que la metodología del trabajo, de las formas en las que se proyectan son como el nombre del taller mismo lo indica, experimentales. Pero acá en cambio nos hablabas de unas vigas óseas que hacían referencia a alguien más. ¿Ese fue un encuentro como fortuito que llegó o con el que podías explicar ese proyecto? ¿O sí toman algunas referencias? O sea, siempre comenzamos con unas referencias teóricas, trabajamos con textos siempre al inicio. Entonces, este resultado de aquí vemos, al principio trabajamos con la idea del sistema de objetos de Juan Herreros. Entonces, cómo los objetos que ahora generan el uso de la arquitectura dialogan con los objetos permanentes y pueden generar diferentes formas de concebir la función interior. Ese fue uno de los primeros textos que trabajamos. Y trabajamos un segundo texto o una segunda idea conceptual, que eran las transformaciones morfológicas. Entonces, cómo a través de ciertos actos de compresión, de movimiento, de rotación, de giro, se generan transformaciones morfológicas tanto en la estructura como en el espacio. Entonces, por eso vemos proyectos como este de la cubierta, ¿no?, donde se puede notar claramente que hay una presión aquí de fuerza y eso genera una transformación de la forma, ¿no? Entonces, son conceptos o ideas referenciales con las que iniciamos,
pero que después a través de que van haciendo los proyectos de titulación, aparecen nuevas referencias que son ya, digamos, relacionadas a lo que cada estudiante está pensando. Entonces son referencias que aparecen, no que las dictaminamos en un inicio, ¿no? Igual con el tema del noveno semestre que estamos ahora, la idea conceptual de inicio fue el ensamble y la repetición. Y de ahí comienzan a aparecer referencias escritas, referencias construidas, ideológicas, qué sé yo. Pero sí que ya vemos, digamos, que el pabellón está armado con esta idea conceptual de la repetición y el ensamble, ¿no? Son piezas que se repiten y un ensamble claro en madera que nos permite armar todo esto, ¿no? Esta idea de la piel, Ajá. está buenísimo. Es difícil pasar como de estos sistemas que exploran ustedes, como en este caso de los globos, pasar de esto a arquitectura. Es muy complejo, les cuesta a los muchachos en el taller. En un inicio les cuesta, porque es una nueva metodología. Están acostumbrados a un sistema mucho más guiado de análisis de sitio, análisis de referentes, análisis de usuario ergonómico, idea conceptual y proyecto. En cambio acá como que movemos las piezas y empezamos con una idea conceptual. Queremos trabajar con la repetición y el ensamble. Entonces no empezamos con el orden clásico, como clásico entre comillas, pero como que está establecido, sino que ponemos una idea conceptual y a partir de ahí hay que romperse el coco y ver qué hacemos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la maqueta que está expuesta y que son estas 3 láminas, el proceso fue súper interesante porque ella no tenía idea de cómo generar estas formas para llevarlo a arquitectura. Entonces lo que hicimos fue nuevamente una exploración de experiencia. Entonces comenzamos haciendo unas maquetas en papel, hicimos unas bolas en papel, las arrugamos, que son estas maquetas de aquí. Arrugamos estas bolas de papel para generar la masa que quería ella. Las envolvimos en masking y luego cortamos el masking y sacamos el papel y queda la figura. Esa figura no sabíamos después cómo traducirla a proyecto. Entonces encontramos la manera que a través de los escáneres 3D escaneamos las figuras y esas figuras escaneadas en 3D las pasamos a Rhino. Y en Rhino ya se comenzó a vectorizar la forma, ya se comenzó a lograr hacer estructura, forma, espacio. Y luego, claro, la maqueta tuvo que ser construida en impresión 3D. Pero el proceso fue súper interesante porque empezamos desde la mano, desde ver, a ver, ¿cómo hacemos esto? No teníamos idea cómo hacer. Y la estudiante no tenía idea cómo hacer. Y fue, a ver, manualmente cómo haríamos. Entonces comenzamos a formar. Y luego todo el proceso le llevó a descubrir que había una manera de escanear 3D, como escanear los huesos, digamos. Eso le dio una figura, eso lo pasamos de Rhino se vectorizó. Una vez vectorizado en Rhino se comenzó a hacer la estructura, a pensar en la materialidad, en cómo iba a ser el sistema constructivo y de ahí sale el resultado final. Entonces es un proceso que vincula la herramienta digital con la herramienta manual, porque creemos siempre que en el trazo, en la mano, en la cabeza, está la experiencia y está la sabiduría. Después las herramientas digitales, como lo digo, son herramientas, pero el pensamiento verdadero está en la mano y en el hacer. Buenísimo. Por último, quisiera que termines como haciéndoles una invitación a los que les interesa este tipo de cosas a que tomen parte del taller. Bueno, de aquí todos los que les interese esta relación de cómo construir las cosas, cómo hacer las cosas, cómo pasar de las ideas a la realidad, como es el caso de este pabellón, están totalmente invitados al taller experimental, que justamente busca eso. El tema de experimental no viene de la idea de generar cosas extrañas o locas, sino de la experiencia de hacer. De ahí viene la palabra experimental, ¿no es cierto? Porque llevamos las ideas a la realidad, o al menos eso tratamos. Entonces, a quien le interese construir y llevar sus ideas a la realidad, nuestro taller está de puertas abiertas.